doctor Palacín, que solo a las 12 o solo a las 8, que no, había todo un rango horario. Y las programaciones hicieron todo ese rango horario. Lo que pasa es que el pico de actividades normalmente en este tipo de operaciones es de 10 y 2 de la tarde, ¿no? Es el pico, digamos, de actividad. Y así está demostrado en los cuadernos logísticos, que además están en el principal, no es un tema que esté sacando yo ahora, eso obra en el cuaderno principal. Lo que pasa es que ahorita para la atribución sumaria que acá se requiere, pues no. Levante, siguiente, por favor. Además, la penalidad se aplicó correctamente. Es decir, tampoco existe verosimilitud frente al tema del retardo, ¿no? Porque el otro argumento es, acuérdense, primero es el tema de los pasajeros, después es el tema de la carga, y el último tema es el retraso en el inicio de operaciones, que es el tema curiosamente con el que empieza el doctor Palacín. La contraparte dice, acá me han extraído como $600.000 en penalidades, me hacen comenzar y después me quitan. Bueno, pero es que en realidad el contrato previó esas penalidades, eran conocidas, las aceptó. Y en la cláusula 71 se establecía que el retraso del inicio de operaciones, porque iba a perjudicar finalmente a Repsol, iba a castigar esas penalidades. Establecía además un mecanismo de aplicación. Siguiente, por favor. Además se reinicia cuando el 28 de octubre debía cumplir una serie de requisitos que ya los había ya comentado inicialmente: fianza y póliza, ¿no es cierto?, con responsabilidad patronal. Siguiente, por favor. Además se la actuó de mala fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es bíblico. Porque el anexo L era el modelo de la carta de fianza que tenían ellos que entregar para iniciar operaciones. Pero ¿qué hicieron acá en el tribunal? ¿Qué hicieron acá? Primero dijeron que eso no era necesario, que el contrato no los obligaba a una fianza de Banco Nacional, que bastaba una carta de fianza extranjera. Frente a nuestra argumentación, donde pusimos en evidencia, al contestar la demanda, porque claro, cuando ellos demandan dicen, no, fianza extranjera suficiente. Cuando contestamos la demanda y le decimos, no señores, el anexo L establece cuál es el modelo de fianza. Era un modelo de fianza de Banco Nacional y de ejecución inmediata. Y la diferencia no es irrelevante. ¿Por qué, señor presidente? Como usted sabe que es uno de los mejores especialistas en contratos típicos, la fianza internacional de banco extranjero para su ejecución requiere C4. La fianza nacional no. Por eso es que Repsol exigió una fianza nacional para que sea de ejecución inmediata. Y por eso el anexo L. Cuando contestamos y se le cae ese argumento, dice, no, perdonen, me equivoqué. El problema es que el anexo L yo no lo conocía y lo tacha. Formula una tacha contra el anexo L. Dice, el anexo L no existía. Me lo metieron acá en el arbitraje bajo la mesa. No existía, no formaba parte del contrato. ¿Y qué resolvió el tribunal? El tribunal notó la mala fe. Y en la resolución cautelar número 9 le dijo, esa tacha es infundada. ¿Por qué? El propio tribunal advirtió el tema porque le dijo, no es verosímil que usted diga, que usted presente la fianza de Banco Nacional siguiendo exactamente el modelo que le han pedido y usted diga que no conoce el modelo. ¿Dónde estamos? Evidentemente, esa tacha tiene un efecto además no solo procesal sino sustantivo, porque se le cae todo el argumento vinculado a que nosotros aplicamos mal la penalidad, porque esa tacha lo que hace, además en la resolución que ya quedó firme, si mal no entiendo yo, no ha presentado reconsideración, está firme, se cae todo el argumento vinculado a la penalidad, porque toda la penalidad se amarra de ese tema. Se dice, yo inicié bien, está mal aplicada la penalidad porque la fianza que tú me exigiste dices que era tardía, pero yo sí cumplí. No, pues no cumplió. Cumplió tarde. ¿Qué cosa presentó tarde? Claro, presentó lo que debía presentar, pero presentó tarde. Presentó la fianza del Banco Nacional conforme al modelo que ya el tribunal advirtió que era un modelo válido y que conocía, pero la presentó tarde. Por eso. Y esa línea de tiempo, la línea de tiempo que ustedes van a ver más adelante, ¿no es cierto?, lo grafica, ¿no? Carta de adjudicación, tenían 3 meses, ¿no es cierto?, para la ejecución del contrato. Entonces la carta fianza fue entregada recién el 18 del 11, el tiempo muy importante. Y la póliza de responsabilidad patronal se presenta después, bastante tiempo más tarde también. Entonces, el inicio del servicio se retrasa, pero por culpa exclusiva de la demanda. Ya está. Por lo menos la parte de la póliza es un tema pendiente. Lo conversaremos brevemente, durante 30 segundos simplemente por un lado. Quedan 3 minutos. Sí. Pero la parte vinculada a la fianza ya está resuelta. Y el tema de la póliza es muy sencilla.
La cláusula de responsabilidad patronal no estaba. Recién la presentan después. Porque se requería una certificación. Claro, las pólizas tienen miles de discusiones. Para el asegurado es necesario que la compañía diga, bueno, este riesgo sí está cubierto. Y no dejarlo en la ambigüedad. Porque el negocio de las compañías de seguros es cobrar la prima, y lo digo legítimamente, cobrar la prima, pero luego, digamos, discutir, digamos, las coberturas, ¿no? Entonces, Repsol pidió que expresamente se dijera que eso estaba cubierto. Y la certificación de cobertura recién se presenta el 19 de noviembre. Por eso, la penalidad aplicada fue correcta. Entonces, la cautelar que se basa en un supuesto derecho de la contraparte de pedir la restitución de la penalidad cobrada, no tiene verosimilitud. Y además nuestra resolución fue correcta. Dejo al doctor Gordillo los 3 minutos que quedan para el tema del peligro en la demora. Presidente, de manera muy breve yo me voy a referir al tema del peligro en la demora, pero antes no quería desperdiciar la oportunidad de hacer notar un tema que a mí me parece que es importante. Cuando ustedes revisen la demanda, así como la medida cautelar, van a poder advertir que tanto en la demanda, en la medida cautelar, como hoy día lo ha hecho el doctor Palacín, ellos sostienen que existe un medio probatorio que es fundamental, trascendental, para determinar que en el presente caso ellos tienen la razón. ¿Cuál es ese medio probatorio? Es un atestado policial que ellos han presentado y al cual el doctor Palacín hoy día en su informe oral se ha referido varias veces. Y ese atestado policial, según el cual el doctor Palacín ha sido realizado por honorables policías, es un atestado que realmente es sorprendente. Porque si ustedes revisan el atestado policial, en el atestado se refiere... Doctor, el tiempo se ha cumplido, voy a otorgarle 2 minutos para que redondee su... Muchas gracias. En el atestado se refiere y se dice en una de sus conclusiones que las auditorías serían nulas. Conclusión de los policías, increíble, las auditorías serían nulas. Sin embargo, lo que no ha referido mi colega es que ese atestado policial, que supuestamente es la prueba fundamental, es un atestado policial que no tiene ninguna validez, ningún efecto, por una razón muy sencilla. Porque ese atestado policial fue finalmente revisado por la Autoridad Superior de Migraciones, a través de la Directora General de la Oficina de Asesoría Jurídica. ¿Y qué es lo que dijo la Directora de la Asesoría Jurídica de Migraciones? Dijo, por otro lado, en lo que respecta a la empresa Repsol, es necesario precisar que Migraciones no es la entidad competente para pronunciarse sobre la denuncia presentada por el representante de Aeromaster. Y es por ello que recomienda que esa denuncia sea derivada al Ministerio de Trabajo y a la SUNAT. ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Trabajo a través de la SUNAFIL? Desbarata toda la tesis argumentada en la demanda, porque el Ministerio de Trabajo ha emitido un documento en el cual concluye que estos señores que realizaron las auditorías de JAR no son trabajadores de Repsol, y eso desbarata completamente la tesis de la demanda. En cuanto al peligro en la demora, de manera muy breve, señor presidente, yo he revisado varias veces la medida cautelar y en verdad las referencias al peligro en la demora en la medida cautelar son muy vagas e imprecisas. Hoy día mi colega tampoco ha hecho ninguna referencia al peligro en la demora. Yo he tratado de encontrar algunas frases en las cuales se diga en qué consiste el peligro en la demora, y he encontrado una en la cual dicen de que el peligro en la demora tiene como finalidad tratar de impedir que la ejecución del laudo se vuelva ilusoria o irrazonable. Por lo tanto, estamos ante un supuesto de peligro en la demora por infructuosidad. Y cuando estamos ante un supuesto de peligro en la demora por infructuosidad, en un proceso arbitral como este de indemnización por daños y perjuicios, cuando la empresa demandada, en este caso Repsol, es una empresa que podría disponer de sus bienes o podría volverse insolvente justamente para impedir la fructuosidad del laudo, es decir, para impedir cumplir con su obligación de pagar la indemnización que se pueda dictar. Sin embargo, señor presidente, no existe ni un solo medio probatorio, no hay ni una sola prueba directa, ni siquiera indiciaria en la medida cautelar que nos pueda llevar a sostener de que en el presente caso Repsol pretende volverse una empresa insolvente para dejar de pagar la supuesta indemnización que pueda dictar el tribunal arbitral. Ese solo hecho, la falta de ausencia de medios probatorios que acrediten el peligro en la demora, es un argumento suficiente para que esta medida cautelar sea rechazada. ¿Qué es lo único que ha dicho Aeromaster
para tratar de sostener de alguna manera el tema del peligro en la demora, ha dicho de que como Repsol no ha cumplido con pagar el 50% de los gastos arbitrales a los cuales estaría comprometido, esa sería la prueba del peligro en la demora. Sin embargo, señor presidente, como nosotros ya hemos explicado al momento de absolver el traslado de la medida cautelar, Repsol tomó esa posición de no pagar el 50% de los gastos arbitrales por dos motivos. El primero de ellos, porque considera que este procedimiento arbitral, esta demanda planteada por Aeromaster es una demanda que no tiene ningún fundamento. Para nosotros es una demanda que casi linda con disparatada. Y en segundo lugar, porque Aeromaster ya ha reconocido, tanto en la demanda como en la medida cautelar, que es una empresa insolvente, que no tiene patrimonio. Lo ha reconocido porque además los gastos arbitrales no han sido pagados por Aeromaster como bien lo ha reconocido, sino han sido pagados por una tercera empresa que se llama HTS, que es la dueña de los helicópteros. Entonces, Repsol, lógicamente, cuando ha conocido esta situación, llegó a una conclusión. Repsol no puede, con su patrimonio, solventar los gastos arbitrales de la contraparte, porque, lógicamente, en el supuesto de que la demanda sea rechazada y se ordene pagar las costas y costos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que nosotros jamás podríamos solicitarle a Aeromaster que nos pague, porque es una empresa insolvente que no tiene patrimonio. Finalmente, 30 segundos y concluyo. Gracias. Gracias. A ver, el tribunal va a otorgar un lapso de 12 minutos. Les rogamos, por favor, que sean estrictos para la réplica y la duda. Señor presidente, en los incidentes y accidentes de aviación en todo el mundo, la jurisprudencia es clara que una cosa es el derecho administrativo sancionador que le sirve a los jueces y a los tribunales arbitrales para tener los medios probatorios de la responsabilidad de las empresas. Cito el accidente de Perú, que yo participaba, el accidente de Fox y de todos los accidentes que he participado en los últimos 40 años en el Perú. Los jueces en el Poder Judicial tienen en el informe de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación, en el informe de la Junta de Infracciones, el documento público que es la lectura obligatoria para interpretar la responsabilidad de los explotadores aéreos. Entonces, claro, ahora se dice que no tiene nada que ver el derecho contractual con el derecho administrativo sancionador. Sí tiene que ver, porque es responsabilidad del tribunal arbitral interpretar, analizar los instrumentos públicos que prueban si mi representada ha violado las normas internacionales y algunos de los llamados estándares Repsol que me voy a referir. Por lo tanto, quiero dejar constancia que le corresponde al tribunal arbitral examinar las pruebas que son los documentos públicos de la DGAC, que mi representada no solo no ha violado ninguna norma internacional y nacional, sino los llamados estándares Repsol que están dentro de las RAPs, porque la Autoridad Aeronáutica Civil del Perú ha expedido un documento público que está en el expediente que dice que aeronáuticamente hablando, jurídicamente hablando, esos estándares no tienen categoría jurídica, no existen. Lo que valen son las regulaciones aeronáuticas del Perú. Entonces, se dijo que el derecho civil tiene autonomía privada. Claro que tiene autonomía privada. Pero una cosa es la autonomía privada y otra cosa es la facultad de una transnacional de violar normas de orden público o buenas costumbres e incurrir en auditorías nulas. Ahora bien, se dijo que nosotros no teníamos navegación segura y que los auditores han opinado que no cumplíamos con la norma de seguridad y que hemos reconocido. Todo es falso. Todo lo dicho por los auditores son declaraciones unilaterales en documentos que son nulos. No tiene valor legal. Es el dicho de ellos. Jamás un empleado de Aeromaster aceptó nada. Jamás hubo una persona que no estaba capacitado por el cargo. Jamás hubo un piloto, ¿no es cierto?, que hizo lo que dice la contraparte. No hay ningún medio probatorio. Son los dichos de personas que estaban trabajando en el Perú ilegalmente y cuya auditoría es nula. Y si todo es nula, eso no es punto controvertido. Ahora bien, ¿hemos incumplido la capacidad de carga? Jamás hemos incumplido la capacidad de carga. Jamás hemos incumplido. Está probado que nos hicieron un sabotaje
y que no nos programaban a las 7 de la mañana, sino que nos aprobaban a las 12. Doctor, hay una pregunta. En relación a lo señalado por su contraparte, ellos han señalado que en relación a la carga que se... Les voy a contar ese tiempo. Sí. A la carga que se podía... que podían levantar los helicópteros. Eso debió ocurrir entre las 7 de la mañana y la hora del anochecer, ¿no? De atardecer. Esa duda me queda, es decir, ¿por qué lo interpreta usted como un sabotaje? Le explico. Si, por ejemplo, nos ponían 3.500 kilos de cargo a las 7 de la mañana, los transportábamos sin problema porque había 12 grados o 14 grados. Pero si la misma carga la ponían a las 12 del día, nos castigaban. Y eso, lo mismo, le pasa a nuestros competidores. El América, el ISO, a todos les pasa lo mismo. O sea, si usted opera el helicóptero con más temperatura, carga menos carga. Porque si le pone más carga se matan todos. Y eso lo sabían, y eso se conversó, y se le dijo, prográmenos las cargas temprano y vamos a poder llevar, en un caso transportamos 3.500 kilos. Pero ¿qué pasa? Como ya estaba el sabotaje, nos esperaban la más alta temperatura del día, nos ponían, tú no puedes transportar esto, y hacían el reporte para sacarnos del mercado. Por eso que hemos pedido, y ellos se han opuesto a la prueba, las operaciones de nuestros competidores para probar que cargaban lo mismo. Todos los helicópteros cargan lo mismo, todos son similares. Inclusive nuestros helicópteros tienen 10 años, pero ellos volaban helicópteros de 20 o 30 años y dicen que protegían la seguridad de la gente. Los del ISUR son helicópteros de guerra que no están certificados, pero eran de Salomón Nerler y con ellos no le hicieron problema. Y a ellos sí les volaban a las 7 y 8 de la mañana, por eso hemos pedido esos medios probatorios. Muchas gracias. Ese es el tema. Ahora, la contraparte me ha sorprendido. Dice que los estándares de Repsol son requisitos de seguridad superiores a los de la FAA de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y a los de la OASI. Bueno, realmente yo estoy aprendiendo derecho a ellos. No existen. No existen. O sea, existen unilateralmente con una declaración, pero esos estándares están dentro de los RAP y las normas internacionales. Y yo he adjuntado el medio probatorio para probar que Repsol miente. Hemos sacado de internet los estándares Repsol que dicen que los famosos UTR, que es realmente una cosa así es trascendente, es para operaciones en el mar. Y no es cierto que el UTR impide un accidente de aviación. ¿Qué estamos hablando? Yo investigo accidentes de aviación hace 40 años. El accidente de aviación se produce por falla técnica, falla mecánica o impericia del piloto. El UTR lo único que hace para la FAA de los Estados Unidos, que sabe un poco más de derecho aéreo que los auditores de HAR, ¿no es cierto? El UTR no es necesario, o sea, es como viene en el helicóptero de acuerdo al modelo de fábrica. Pero Repsol tiene un estándar de seguridad que dice que hay que poner el UTR sobre el mar. Lo hemos adjuntado al documento, prueba que mienten. Y también mienten cuando dicen que nuestros helicópteros no tenían el UTR. ¡Sí lo tenían! El Bell 212 tenía el UTR, lo han reconocido. Ahora dicen que no han leído bien. Y el Sikorsky, cuando ellos nos piden, a los 15 días compramos los cinturones y los estábamos colocando. Mienten porque nos sabotearon. Y está en el expediente, lo va a revisar el tribunal. Entonces, legalmente no existe ni en el Perú ni en ninguna parte requisitos superiores de seguridad. Esto es una fantasía aeronáutica creada por Repsol. Repsol puede tener estándares, pero en el mismo contrato dice que Repsol se somete a las leyes peruanas y el Perú dice que lo que vale son las regulaciones aeronáuticas del Perú y nosotros hemos cumplido las regulaciones aeronáuticas del Perú. Ahora, simplemente una aclaración, no de hecho, sino para entenderlo. Usted me quiere decir a mí que entender el argumento es que si su cliente cumplía con los estándares peruanos y el contrato, estoy hablando en general, hubiese establecido condiciones mayores, bastaba cumplir con las condiciones no existen las condiciones mayores. Estoy consultando el momento de la ley, claro, claro, jurídicamente. Quería entender, y por eso justamente la aclaración es una aclaración general, no estoy dando un hecho específico. Claro, jurídicamente hemos adjuntado un documento público expedido por la Dirección de Aeronáutica Civil que dice que dentro de los instrumentos internacionales de la ley, los llamados requisitos superiores de seguridad de Repsol no existen. No tiene categoría jurídica, o sea, pueden ser una declaración unilateral de alguien que se le ocurre decir que esto es verde, es verde, pues,
pero la que sabe es la Autoridad Aeronáutica, es la OASI, la Organización de la Aviación Internacional, es la que pone las reglas de seguridad. Esas son las que hay que cumplir, ¿comprenden? Entonces ellos creen que su conocimiento aeronáutico es superior al de la OASI y creen, porque subjetivamente así lo dicen sus auditores, que el UTR impide un accidente de aviación o la muerte de una persona. Yo he visto 36 accidentes de helicóptero directivos en Estados Unidos en helicóptero y veo cómo son los accidentes y ahora me he quedado sorprendido. El UTR, el llamado UTR, no es de mayor seguridad que el otro cinturón según el manual de mantenimiento aprobado por la FAA de los Estados Unidos. Entonces la FAA de los Estados Unidos son todos unos ignorantes. El fabricante del avión, la OASI, ASAP Cotaite, todos en el mundo no saben de aviación. Eso es lo que les quiero explicar. Lo que manda son las normas internacionales, los instrumentos internacionales. Yo puedo decirle, mire, el doctor tiene que tener traje amarillo, pero la norma internacional dice, está por encima de todo. Eso es lo que le quiero decir, porque son las normas internacionales, los instrumentos internacionales lo que mandan. Y no hay accidente de aviación en el mundo que se haya producido por un cinturón. El accidente se produce por otra cosa y nosotros nunca tuvimos un accidente. Y es falso que hayamos puesto en peligro la seguridad de los pasajeros, porque si hubiéramos puesto en peligro la seguridad de los pasajeros, traigan una plantada de motor, traigan un aterrizaje de emergencia, traigan un accidente. No existió ni un incidente. Son todos invenciones subjetivas de auditores que nos estaban saboteando. Pero claro, a nosotros nos dicen, la teoría de los actos propios. Oiga, nosotros nos enteramos de todas estas irregularidades después de una investigación que salieron en medios de comunicación independientes, y nos enteramos, y entonces fuimos a investigar y ahí encontramos, y por eso que en ese momento pudimos encontrar el hilo de la verdad. Esa es la realidad. Entonces, las auditorías son nulas. No podemos entrar al fondo porque todo es nulo. Las opiniones de los auditores, los dichos no tienen ningún valor. La doctrina de los actos propios no puede contradecir la violación de las normas de orden público, eso lo dice claramente distinguidos juristas que he citado en la demanda. Las leyes migratorias tienen que cumplirse. No hubo ningún incumplimiento grave en transporte de carga porque jamás se nos quedó un helicóptero en tierra y siempre transportamos toda la carga en 1, 2, 3, 4 vuelos. Los estándares de seguridad los cumplimos. También cumplimos los estándares llamados de seguridad de Repsol, porque si no nos hubieran sancionado, nos denuncian a la DGAC y nos paralizan. Tuvimos póliza y tuvimos fianza, le explico. Mis clientes me informan que ellos primero le aceptaron la póliza del RBC de Canadá y después le cambiaron los términos. Y lo que nosotros hemos dicho con todo respeto, que el gerente de Aeromaster que se murió me dejó instrucciones que él nunca había sabido que antes de la iniciación del contrato requerían una póliza local, que primero le dijeron traiga la póliza del Royal Bank y después nos cambiaron los términos. Esa es la mala fe contractual. Entonces, está probado que nosotros jamás pusimos en peligro la vida de los pasajeros, porque si eso fuera cierto, quiero el medio probatorio, el accidente de aviación, el incidente, la infracción, el reporte, el artículo en los periódicos que hubiera dicho que casi se matan todos. Jamás. Son dichos subjetivos. No hay violación del contrato. Jamás violamos el contrato porque todas nuestras aeronaves estuvieron con certificado de honorabilidad, seguro, vigente, etc. Y no operamos el 28 de octubre porque ellos no nos dejaron operar. ¿Y dónde está el perjuicio que tuvieron? ¿Dónde aprobó el perjuicio para cobrarnos $680.000? No tuvieron ningún perjuicio. Pero sí dejaron seguir operar el ISUR porque estaba pues Salomón Lerner en ese momento. Entonces, después dicen que uno de nuestros empleados dijo que había exceso de trabajo. ¿Dónde está el documento? El medio probatorio. No existe, es falso. Ese fue sabotaje del colombiano y del venezolano que dijeron cualquier cosa en temas que ni siquiera dominaban. Entonces, todo lo dicho en las auditorías es nulo. No tiene valor, no puede ser merituado, ¿no es cierto? Porque estamos ante un acto jurídico nulo. Y por último, señor presidente, los estándares de seguridad Repsol, que se tiene el contrato, están referidos a la normativa internacional, a lo que dicen la OASI, los anexos de la OASI.
etcétera, y que esos están cumplidos por la Autoridad Aeronáutica Civil del Perú. Y si nos vemos las 3 o 4 cosas que yo he escuchado, realmente son absurdas en materia de investigación de accidentes de aviación, que se me diga que un piloto entrenaba con pasajeros a bordo. ¿Cuál es la prueba? El dicho de una persona indocumentada que no estaba pagando impuestos en el Perú y que estaban operando ilegalmente y están corridos del país, por favor. Y además, por último, señor presidente, el atestado policial es un documento público. Yo sé que Repsol puede tener mucha fuerza en migraciones o mucha fuerza en el Ministerio de Trabajo. Nosotros no hemos querido incidir, hemos preferido litigar acá. Pero nadie puede probar que los auditores tenían carnet de extranjería, visa de trabajo, que pagaron impuestos y que tenían RUC. Y nadie me puede probar a mí que la empresa extranjera Jara Aviation había escrito sus poderes porque no cumplieron. Y si no cumplieron, todo lo que hicieron es nulo. Y no pueden invocar la doctrina de los actos propios, porque bien claro lo dice usted, señor presidente, en uno de sus extraordinarios artículos publicados, que dice claramente que la doctrina de los actos propios no puede violar, ¿no es cierto?, la ley en que interesan al orden público, la buena costumbre, no puede colisionar con el artículo 5, el título preliminar del Código Civil. Por lo tanto, señor presidente, para terminar, quiero decirles que nuevamente he escuchado que mi colega se refirió al SMS. Por favor, investiguen qué es el SMS. El SMS en esa época solo se autorizaba hasta primera fase. No podíamos tener 4 fases porque nos cerraban la compañía. Es decir, no conocen cómo son los procedimientos, esa es la realidad. Y después tenemos que decir que es falso lo dicho por mi colega cuando dice, no, dice, las auditorías es uno de los elementos. Leamos la resolución del contrato. Acá dice que la resolución del contrato, señor presidente, en medio probatorio, carta notarial de edición, se basa en las auditorías. Se basa solo en las auditorías. Eso dice la resolución del contrato. En la resolución del contrato, como podrán apreciar, las conclusiones del informe de auditoría al CAR 2012, en mayo y agosto, señalando que Aeromaster no se encuentra en capacidad de prestar servicio a la rotatoria. En eso se basa la resolución. En el dicho de una auditoría que es nula. Es nula porque violó el Código Civil. Pero además, lo dicho en esa auditoría se lo he hecho revisar con pilotos, de los mejores pilotos del Perú, y se han reído, pues. Se han reído. ¿Qué saben 2 personas que no tienen licencia, no tienen título universitario, no han rendido examen para decir que son expertos en estos temas, para opinar de temas que ni conocen porque nunca fueron ni administradores de una empresa de aviación? Por lo tanto, señor presidente, tenga en cuenta, sí, medio segundo, que la verisimilitud está acreditada, porque nosotros, de los 900.000 soles, tenemos que pagar 750.000 soles, que ya hemos pagado más de 500, y Repsol no ha querido. Entonces, ahí está la mala fe. Por eso tienen que otorgarnos la medida cautelar, porque además está probado que nosotros quisimos operar y que nos retuvieron $680.000 y que nos causaron daño, porque si hubieran tenido buena fe, y si usted lee el contrato, señor presidente, el contrato dice, bueno, la fecha efectiva de inicio del contrato, si hubieran tenido buena fe, era el 28 de noviembre. No quisieron porque ya tenían el compromiso con Repsol. Esa es la verdad. Y por lo tanto, por justicia y por los fundamentos de hecho y derecho que hemos esbozado, creemos que el tribunal debe actuar equitativamente y concedernos la medida cautelar por ser de justicia y por los medios probatorios fehacientes que hemos presentado, que demuestran la responsabilidad de Repsol en perjuicio de una empresa Aeromaster que creyó en la petrolera, pero que lamentablemente por la mala fe contractual nos ha dejado con una deuda de más de 18 millones de dólares. ¿Qué justicia que espero alcanzar? Gracias, doctor. Hay una pregunta del doctor César Fernández. Sí. Quería formularle 2 preguntas muy concretas, ¿no? Hemos escuchado su exposición, hemos escuchado la del senador de Repsol. Quisiera que me precise concretamente 2 cosas. La primera, al inicio de la ejecución del contrato, ¿se verificó o no se verificó la operatividad técnica, mecánica de las aeronaves? Señor vocal, efectivamente,
antes de que se inicie el contrato, Repsol chequeó toda la documentación, certificado de legalidad, certificado de matrícula, certificado de seguro, los manuales, le hicimos una exposición de los manuales de los helicópteros, todo estaba bien, felicitaciones, ustedes son la mejor empresa del mercado, antes de empezar a cobrar. Cumplimos con todos los requisitos, verificaron que cumplíamos con todo, con la póliza de seguro, con la fianza. Oye, ¿qué pasó? El 28 de octubre quisimos empezar a operar, ya nos cambiaron las reglas. Nos dijeron, no, la fianza tiene que ser nacional, ya nos causaron un problema, porque teníamos que hacer el trámite en Canadá. Y después la póliza de seguros, por eso he pedido que venga el broker de Repsol, la póliza de seguros, ellos dijeron, bueno, pónganse de acuerdo con nuestro broker. Llamamos al broker, no nos contestó una semana. O sea que cada día que pasaba teníamos que pagar $30.000 porque el broker de Repsol no nos daba la cara de cómo quería Repsol que aclaremos. Y por una aclaración nos cobramos $600.000. ¿Eso es justicia? Eso es una relación contractual sana. En síntesis, sí tenían conocimiento, que teníamos todos los requisitos, todos los documentos, todos los instrumentos públicos, todos los certificados de aeronavegabilidad. ¿Por qué cambiaron? Las informaciones que tenemos es que necesitaban favores políticos del primer ministro, y el primer ministro era el dueño de Elisur. Entonces, acá estos hay que tirarlos al hoyo y que se quede Elisur. Y se quedó Elisur. Por eso hemos pedido los medios probatorios. Esos 20 días que ellos dicen que perdieron dinero, Elisur siguió operando y le siguió facturando. Y después de nosotros también se quedó Elisur. Hasta que nos sacaron a nosotros y se quedó con todo Elisur. Esa es la verdad, esa es la realidad. Mucha coincidencia, ¿no es cierto?, que cambien repentinamente y que nos saboteen como nos sabotearon para causarnos un perjuicio de más de $18 millones. Y la prueba está en que hemos apuntado los documentos en donde el Ministerio de Energía y Minas, a partir de agosto y septiembre, les aprueba todo Repsol. Todo lo que no aprobó en 3 años, lo consiguieron con Salomón Nerva. Esa es la realidad. La otra pregunta que quería formularle es la siguiente. ¿Quién verificó, digamos, estos certificados de aeronavegabilidad? Se entiende la Dirección General de Aeronáutica Civil, en concordancia con las normas de la OASI, ¿o no es así? Bueno, un operador, para poder prestar servicio de helicópteros, pasa un procedimiento de certificación de 1 año ante la Dirección de Aeronáutica Civil, donde todos los técnicos inspeccionan hasta la última generación de los repuestos y todo, para darle el certificado de explotador. Y le dan a usted un certificado, un documento público que lo certifica como explotador de servicio de helicópteros. Pero además, la Dirección de Aeronáutica Civil le dice, le doy la matrícula del helicóptero, puede ser peruana, pero si es extranjera, también se la acepto. Y usted tiene que escribir los contratos de los helicópteros en el registro público y le caen los inspectores una vez por semana. Todos los inspectores van a inspeccionar a todas las empresas de helicópteros. Y nosotros teníamos un inspector designado permanente que inspeccionaba hasta el color de la puerta del edificio. Jamás tuvimos un problema. Éramos considerada la mejor empresa de helicópteros del medio. Nunca tuvimos un incidente o un accidente. Pero claro, se quedó en el mercado nuestros 2 competidores que tenían varios accidentes en su haber. En síntesis, la DGAC nos expidió los documentos públicos que nos respaldaban que fuimos durante la ejecución del contrato una empresa segura, eficiente y económica, con ningún accidente de aviación, con ninguna infracción. Entonces el tribunal no puede medituar los dichos de 2 personas de dudosa procedencia, ¿no es cierto?, que estaban actuando ilegalmente en el país, dichos unilaterales en documentos sin ningún medio probatorio en perjuicio nuestro. Porque yo me pregunto, señor presidente, y si nosotros hubiéramos incumplido una norma, era muy fácil. Venía la DGAC y nos paraban los helicópteros. Acá se paralizan empresas enteras, operaciones enteras de Aeroperú, de muchas empresas de Peruvian Airlines. Paralizamos la flota en el 2011 por un problemita menor, toda la flota paralizada. Así actúa la DGAC. ¿Dónde está esa prueba? No hay prueba. Todos son dichos de auditores que actuaron al margen de la ley. Y como esas auditorías son nulas, no tenemos que entrar al fondo, sino simplemente son nulas las auditorías, es nula la resolución del contrato. Para terminar, concretamente, por favor, ¿estaba vigente el certificado de operaciones que dice de navegabilidad? Estaba vigente el certificado de explotador, el certificado de matrícula, el certificado de navegabilidad, la inscripción en registros públicos.
y todas las normas relacionadas a las regulaciones aeronáuticas aplicables a las empresas de helicópteros estaban vigentes desde el 18 de octubre del 2011 hasta el 28 de octubre del 2012, sin ninguna observación por parte de ningún inspector de la Dirección de Aeronáutica Civil, sin ninguna infracción de la Junta de Infracciones, sin ningún incidente o accidente, sin que en Corpac, porque en Corpac se registra todo, en Corpac se registre un incidente, una niebla, cualquier cosa. Nunca tuvimos ningún problema. Pero para Repsol, nuestra operación es insegura. ¿Y dónde está la inseguridad? Pruébelo. Es el dicho de los ilegales y documentados. No hay prueba porque los juicios arbitrales o los procesos arbitrales se resuelven con pruebas. Si yo alego algo, tengo que probarlo. Yo he probado todos estos hechos. Nada de lo dicho por Repsol tiene un respaldo de una prueba fehaciente. El dicho de una de las partes no es prueba en la medida que no hay un documento público de la Dirección General de Aeronáutica que diga sí, esta empresa es insegura, por eso la paré. Y como nunca nos pararon, esta medida cautelar es procedente y la demanda tendrá que ser fundada. Muchas gracias. Ahora el turno de Repsol. Señor 12 minutos más lo que se descuenten por las preguntas y las hubieran. Muchas gracias. Yo de manera muy breve solamente quiero terminar las ideas que estaba dando sobre el tema del peligro en la demora. Como ya había comentado, en el presente caso estamos ante una medida cautelar de embargo por infructuosidad. Y por lo tanto, para poder constatar si existe o no peligro en la demora, tiene que existir o una prueba cierta o por lo menos una prueba indiciaria de que Repsol quisiera disponer de sus bienes o quisiera volverse una empresa insolvente. Y no existe ni una sola prueba, ni directa ni indiciaria, que nos pueda llevar a dicha conclusión. Muy por el contrario, nosotros hemos presentado los documentos que acreditan que Repsol es una empresa seria, que Repsol tiene negocios en el Perú, no a corto ni mediano plazo, sino a largo plazo. Repsol tiene suscrito diversos contratos con Perú para explorar y explotar diversos lotes en el país. Por ejemplo, el lote 39, el lote 103, el lote 101, el lote 109, el lote 88, 56, 57, 90. Lógicamente, una empresa que tiene suscrito ese tipo de contratos solamente lo hace cuando tiene pensado realizar operaciones a largo plazo, como en este caso lo está haciendo Repsol en el Perú. Repsol no se va a ir del país porque exista este procedimiento arbitral. Repsol no va a disponer de sus bienes porque existe este procedimiento arbitral. Repsol no se va a volver insolvente para tratar de evadir algún pago contra la empresa Aeromaster. Muy por el contrario, nosotros hemos presentado los estados financieros de la empresa que acreditan, por un lado, que Repsol tiene un patrimonio de 450 millones de dólares. Hemos presentado los estados financieros que acreditan que el ratio de deuda con el patrimonio al año 2013 es del 58%. Hemos presentado los estados financieros que acreditan que el ratio de liquidez de la empresa es del 0,49%. Es decir, estamos ante una empresa absolutamente solvente, una empresa que tiene negocios en el Perú, una empresa que no se va a ir por la existencia de este procedimiento arbitral, sino que se va a quedar, como ya he dicho, a largo plazo. Por lo tanto, no existe ningún riesgo de peligro en la demora en el presente caso, y es por ello que consideramos que esta solicitud de medida cautelar debe ser rechazada. Mi colega va a Señor terminar. presidente, señores árbitros, 4 temas puntuales que quiero abordar brevemente y de dúplica. Primero, las RAP que menciona mi colega son estándares mínimos, y así se reclaman ellas mismas. Es decir, las partes pueden pactar estándares superiores, convenios internacionales pueden establecer estándares superiores de seguridad aeronáutica. Claro, en tanto los estados ratifiquen o aprueben convenios de estándares superiores, o en tanto las partes pacten estándares superiores en un contrato. Yo no sé cuál es la norma de orden público que puede invocar el doctor Parecín para decir que el pacto de las partes de establecer estándares superiores es nulo. Porque para inaplicarlo tendría que sostener o que es nulo o que de alguna manera es inconstitucional. Yo no veo por dónde puede desvincularse la contraparte de la obligatoriedad, plena obligatoriedad contractual de los Repsol adicionales. Primer punto claro. Y van a pedir solamente un ejemplo. Si yo pacto un contrato de alquiler, algo muy sencillo con la contraparte, y le digo, mire, yo te alquilo, pero tú cumples las normas de zonificación. Porque en tanto no cumplas las normas de zonificación, yo te resuelvo el contrato. Muy bien.
Pero además pactamos que como yo tengo hijos pequeños, me vas a instalar redes de seguridad, ¿no es cierto?, en las ventanas del segundo piso. Y además vas a implementar otros mecanismos de seguridad en la casa que no están establecidos ni en las normas de zonificación ni tampoco el Reglamento Nacional de Edificaciones. Sin embargo, los pactamos contractualmente. No se instalan las redes de seguridad para los menores ni las tapas en los enchufes. Resuelve el contrato. Pero eso es inválido, ¿no? O alguien podría decir que esos requisitos superiores de seguridad contractualmente pactados son inválidos, pero no. Y eso no es contrario al orden público. Es un pacto absolutamente válido. Acá las partes pactaron estándares superiores, como por ejemplo la existencia de los upper torso restraints o los cinturones de torso. Ahí el doctor Palacín, sí, sí. El doctor Palacín ha señalado Onshore, offshore, ¿no es cierto? Las operaciones que marítimas. solamente sí. son aplicables a lo que opinan ustedes. Correcto, voy a aclarar el punto. En realidad, acá los Repsol Aviation Standards establecen efectivamente 3 causas o 3 mecanismos para implementación de esos upper torso restraints. Para operaciones efectivamente offshore, es decir, en el mar, o para operaciones donde por las circunstancias ambientales o de riesgo sea necesario aplicar los upper torso restraints, o cuando la aplicación de esos upper torso restraints sean necesarios porque sean las mejores prácticas de la industria. Y como la implementación de estos mecanismos de seguridad vienen de la OGP, de las Oil and Gas Industry Standards, entonces Repsol las considera aplicables también porque son las mejores prácticas de la industria para garantizar la seguridad de los pasajeros. Porque en materia aérea, cualquier elemento que pueda afectar la seguridad es un elemento que puede motivar un accidente. Y lo que quiere Repsol es que los servicios se presten en condiciones mínimas de riesgo. Entonces, en concreto, de acuerdo con la auditoría a la que se ha sometido la propia contraparte, ¿qué dice la auditoría cero? Ante la pregunta además del señor árbitro. La auditoría cero tenía como referencia, efectivamente, las Peruvian DGCA Regulation, es decir, las RAP. Pero como son estándares mínimos, la propia auditoría estableció también segunda fuente jurídica, si se quiere, para regular los estándares, los Repsol Aviation Standards y Guidelines, que incluyen los mejores estándares de la industria. Y tercero, los Aeromasters Operator, los estándares de operación de la propia Aeromaster. Entonces, en esta auditoría cero, en realidad, se establecieron varias deficiencias. Es decir, si bien Aeromaster aprobó, digamos, con 11, por así decirlo, aprobó y se sometió a la auditoría y no cuestionó a los auditores. Ese es el punto importante. Por eso yo traigo a colación la doctrina de los actos propios, porque no cuestionó la idoneidad de los auditores. Sin embargo, no es que salió con una nota satisfactoria, porque en rojo es todo lo más serio, ¿no? que es el tema de los cinturones. Pero también ahí, cuando salió el tema, sí ellos consideraban que efectivamente el contrato no los obligaba a instalar los upper torso restraints, con esta disquisición de que en operaciones offshore, según los estándares, ¿por qué se comprometieron a instalarlos y hasta el final nunca los instalaron? Dice el doctor Palacín que efectivamente nosotros mentimos porque en verdad se instalaron. No se instalaron. Hasta el final, en la auditoría final, sí los compraron, efectivamente. Los compraron. La prueba es que había una intención hasta el final de instalarlos. Pero por las deficiencias y desorganización propia de la empresa que he demostrado en mi intervención, nunca se terminaron instalando para los pasajeros, porque para los pilotos eso sí es obligatorio. Y lo cierto y concreto es que, más allá de la discusión jurídica si es razonable o no utilizarlos, y si offshore o onshore, lo cierto es que los mejores estándares de la industria, que el contrato además obliga a utilizar, exigen efectivamente, porque es una costumbre internacional, usar esos upper torso restraints, y lo demostraremos con la pericia que hemos presentado en el principal. Más allá de eso, ellos se comprometieron y lo aceptaron. Y la buena fe obliga a no retractarse de una conducta ya asumida en ejecución del contrato. Como dicen ahora que no estaban obligados, si lo compraron y al final no los instalaron. Segundo punto muy breve. Ellos dicen que ningún helicóptero puede cargar más de 3.000, etcétera, ¿cierto? Sin embargo, hay empresas como Arle, Gel Perú, el Inca, etcétera, que cargan 5.000 toneladas. 5.000 toneladas. 5 toneladas. Sí, perdón. Sí, 5.000 kilos. 5 toneladas, perdón. Efectivamente, 5 toneladas. 5 toneladas en condiciones de 30 grados. Entonces, claro, si hay empresas que pueden cargar 5 toneladas con helicópteros y que hoy día vienen operando en la selva en Zárate, entonces, como dice el doctor Palacín, claro, él dice cuando uno alega prueba, ¿no? Ahora, yo no he visto ninguna prueba. Y más bien lo que hay es prueba de lo contrario. Hay empresas que operan de esta manera sin ningún problema. Por ejemplo, el helicóptero de Mi-17, hay varias empresas que lo operan así y lo cargan. Tercer punto muy claro, y es que
Por ejemplo, dice, Aeromaster nunca tuvo ningún problema, ningún accidente, ningún incidente. Es una empresa impecable prácticamente, a pesar de todo lo que hemos demostrado por pruebas, ¿no? Por pruebas. Pero además, como lo que nosotros alegamos, si lo probamos, consta como prueba 2-AH de la contestación, que Aeromaster tuvo un accidente en el pasado. Y le recuerdo al doctor Palacín que en el 2008, no lo voy a leer todo acá porque está en el expediente, pero en el 2008 tuvo un informe que fue investigado por cultivado por la contraparte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de FCA, que concluye que hubo un accidente y que ese accidente, ¿no es cierto?, se causó por deficiente comunicación entre los tripulantes debido al poco dominio del idioma español por parte del piloto instructor de nacionalidad neozelandesa y el incumplimiento de lo dispuesto en el manual de operación de la aeronave con relación a los procedimientos de vuelo, el incumplimiento de lo dispuesto en el NMGSO de la empresa al no realizar el briefing correspondiente previo a la aproximación. Entonces, claro, esto es anecdótico, pero lo que demuestra es que mi contraparte está afectando la verdad. Porque lo que dijo hace un rato es: nunca hemos tenido un accidente, somos una empresa impoluta. Falso. Falso. Y con pruebas. Que la tache. Que la tache. Voy a terminar mi locución. Que la tache. Yo leo y pruebo. Quinto punto. Sunafil y Hart. Dice el doctor Palacín que todos estos nulos, las auditorías son nulas porque estos pulsas, azafatos indocumentados, etc. Y la verdad de las cosas, señor presidente, señores árbitros, nosotros hemos presentado como anexo 2C de la resistencia u oposición a la medida cautelar las pruebas de la idoneidad y solvencia de Hart. Es decir, más allá de la teoría de los autos propios y toda la cuestión y el sometimiento voluntario de Hart, Hart es una de las 4 o 5 auditoras internacionales más reconocidas. Es decir, la auditoría de Hart la hizo Hart. La auditoría de Hart no la hicieron un venezolano y colombiano perdidos por ahí, no. La auditoría de Hart es una auditoría emitida por Hart. Así como PricewaterhouseCoopers emite un informe de auditoría y se sirve para ello de diversos colaboradores que recogen, ven, pasan por distintos filtros de calidad, un gerente revisa el informe, otro realiza observaciones, otro va al campo a recoger los detalles, otro analiza. Es decir, Hart funciona como un tribunal arbitral. Habrá un árbitro ponente, habrá deliberación, habrá un presidente del tribunal, hay un secretario, habrá colaboradores o asistentes de los árbitros. Bueno, Hart es igual. Y estos señores, Ortiz y Pinzón, fueron colaboradores de Hart en el proceso de elaboración de las auditorías. Pero finalmente es Hart la que hace suyo y emite el informe. Hart como empresa auditoria seria como PricewaterhouseCoopers o cualquier otra. Y lo que incluye la Sunafil es contundente. La Sunafil es lo que dice. Además, la Sunafil, por denuncia de Aeromaster, porque nosotros, acá se habló de llegada de la Sunafil, que Repsol mueve sus hilos, una expresión por el estilo más o menos, que tenemos fuerza en migraciones. Que tenemos fuerza en migraciones, tenemos fuerza en estos lugares. Por denuncia de Aeromaster, Sunafil desecha la denuncia y dice que estando a las actuaciones inspectivas no se detectan infracciones a las materias y que los señores Eduardo Pinzón y Eduardo Ortiz son auditores de la empresa AB Hart y que Hart es la que tiene contrato con Repsol. ¿Por qué dice esto? Porque Aeromaster trató de esbozar la teoría de que Pinzón y Ortiz eran empleados de Repsol, como para quitarle validez a la auditoría, como para quitarle imparcialidad, ¿no? Y decir, no, estos señores son unos peleles, unos empleaduchos de Repsol que hacen lo que Repsol les dice. No, dijo la Sunafil. Acá no hay ningún problema tributario, no hay ningún problema laboral, y ese atestado de la policía que dice que hay infracciones migratorias, dijo además la Superintendencia de Migraciones, no vale. ¿Y por qué no vale? Porque el único competente para detectar infracciones migratorias no es la policía, sino es la superintendencia. Y la superintendencia tiene los canales establecidos para ello. Por lo tanto, Repsol es Repsol, Hart es Hart. Así como el tribunal es el tribunal, las partes son las partes. Por lo tanto, Hart, así como Price, es una auditora respetable cuya solvencia está probada en el anexo 2C de la resistencia a la cautelar que ha sido acá mostrada, donde Sunafil ratifica la plena independencia entre Repsol y Hart. Que por lo tanto, el hecho de que los colaboradores de Hart hayan venido al Perú a realizar algunas visitas inspectivas, tema que nunca fue cuestionado además por la contraparte, nunca fue cuestionado, nunca, ni durante la ejecución del contrato, ni después. Que si presentaron su formulario de ingreso al país, que si firmaron bien, se pusieron como turista, como visita de negocios, no lo sé honestamente.
Yo no lo sé. Repsol no tiene por qué saberlo. No lo sé. No es relevante, es impertinente. Es como si el tribunal, por ejemplo, sesionara en Miami y fijara una audiencia en Miami por un día. Los señores miembros del tribunal, al ingresar al país, ¿tendrían que declarar lo pertinente que van a un tribunal arbitral? ¿Cómo declararían su ingreso al país, a Estados Unidos, por un día? Probablemente dirían simplemente que van a hacer una visita X y se regresan. Y si fuera el caso, y si hubiese alguna infracción migratoria, les pregunto, señores árbitros, ¿sería nulo el laudo por esa circunstancia? En el peor de los casos, supongamos que los señores árbitros incurran en una infracción migratoria porque en un arbitraje internacional se realiza una audiencia en Miami. ¿De acuerdo? En un arbitraje internacional. Los árbitros incurren en una infracción migratoria porque dicen que van de turista con visa B2 a Estados Unidos. Los detectan y son deportados. ¿De acuerdo? ¿Y eso anula el laudo? No, no lo anula. Es un tema de derecho administrativo de los Estados Unidos. No es una causa de nulidad del laudo arbitral. De la misma manera que la situación migratoria de los señores Pinzón y Müller, que además son solo uno o dos de los que han participado en la elaboración del informe Hart, ¿no es cierto?, no anula la auditoría de Hart, porque es un hecho que no tiene ninguna conexión lógica ni jurídica con la formación de voluntad técnica de la empresa Hart. No tiene conexión lógica, no forma voluntad, no es un vicio de la voluntad técnica jurídica que incida en la valoración técnica de los elementos y vicios encontrados. Distinto sería si se hubiese encontrado que los señores Pinzón y Müller tenían una deficiencia mental, Alzheimer, un problema cognitivo, falta de memoria, una incapacidad temporal, una incapacidad absoluta. Eso sí vicia, por supuesto, la declaración de hecho y de conocimiento. Pero no una falta migratoria. De tal manera como una falta migratoria de los árbitros en un arbitraje internacional no anula un laudo. Y reto al doctor Paracina que me cuente una sola doctrina internacional que diga que un laudo arbitral se anula por esa causa. Una sola. Solicito al tribunal rechazar la medida cautelar. Muchas gracias, doctor Ibarrola. Claro que sí. El doctor Fernández desea hacer Sí, una pregunta nada más. Para tener claro el concepto, ¿no? A ver si nos ayudan. Es respecto a la verificación o la comprobación de los incumplimientos contractuales. ¿Podríamos ver la diapositiva 24, por favor? Ya. Donde dice cláusula 31, penalidades. ¿Ok? La pregunta es bien sencilla. ¿Quién se encargaba de efectuar la verificación, digamos, de estos incumplimientos contractuales? ¿Quién los efectuaba? ¿Una empresa privada contratada por la propia Repsol, entiéndase, o en este caso la empresa auditora Hart, o era consecuencia de una inspección técnica que hacía la Dirección General de Aeronáutica Civil? No, ni una ni la otra, doctor. La aplicación de las penalidades se hizo por... No, era la verificación o la comprobación de los incumplimientos contractuales. ¿Se entiende? Si las aeronaves eran mecánicamente o técnicamente operativas, porque justamente el punto de discusión es si cumplían o no cumplían con las normas de seguridad. Ya, a ver, Ya, de acuerdo, le agradezco la pregunta. Mire, me permite explicar que en cuestiones de seguridad habían dos estándares aplicables de acuerdo al contrato. Las Repsol Aviation Standards y los Best Industry Practices, y por otro lado la RAP como estándar mínimo, es decir, como el piso, ¿no? Por encima de ese piso estaban los Repsol Aviation Standards, como expliqué, y las Best Industry Practices. ¿El contrato qué estableció? El contrato estableció que Repsol podía desvincularse del contrato unilateralmente si perdía confianza en la exactitud o en la fidelidad del cumplimiento. Primer mecanismo para apartarse del contrato. Pero también podía hacerlo valiéndose de una auditoría si así lo estimaba pertinente. Y en esa línea entonces se estableció en la cláusula 8 y 9, numeral 8 y 9 de la licitación en el pliego licitario, que Repsol se reservaba el derecho de realizar auditorías, contratando para ello a empresas auditoras de reconocido prestigio. Prestigio y solvencia, digamos que evidentemente, claro, cuando el acreedor elige, tiene que elegir algo que sea o de la media o superior a la media, ¿verdad? Por lo tanto, eligió a Hart, que era una de las más reputadas. Y la contraparte se avino a ello porque se sometió. Entonces, el curso entonces era, o se apartaba unilateralmente porque perdía confianza, o seleccionaba una auditora de superior nivel
para que esa auditora detectara y examinara si o la performance de la aeronave o la exactitud documental o las pruebas en vuelo cumplían o los requisitos de la Repsol Aviation Standards o las mejores prácticas de la industria. Si en las auditorías se detectaba o una deficiencia o una recomendación, se le daba un plazo a la empresa, con todos supuestos, para que subsanara. Ahí habían dos niveles, digamos, de semáforo, ¿no? Había el semáforo ámbar y el semáforo rojo, ¿no es cierto? El ámbar eran las recomendaciones y el rojo eran las deficiencias. El ámbar implicaba que la empresa tenía que subsanar dentro de un plazo razonable para convertir esa recomendación en una mejor práctica. Y el rojo prácticamente generaba una intimación en mora, como por ejemplo los UTRs. Si no se instalaban dentro de un plazo razonable, entonces daban lugar a la resolución contractual. No sé si eso ha satisfecho a la pregunta. Y para terminar, entonces quiere decir que aquí no intervenía para nada, digamos, los inspectores técnicos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. No, en absoluto. En absoluto. Yo tengo solo una pregunta. Y es en relación a la experiencia de los auditores, Sí. tema que ha sido cuestionado por el representante de Aeromar. Independientemente del tema de formalidad que quedará a consideración del tribunal, valorarlo, si está expuesto, ¿cuál es la experiencia de estas personas? Son dos mis preguntas relacionadas a lo mismo. ¿Cuál es la experiencia de las personas que efectuaron este trabajo para la empresa HART? Y ¿qué otras personas habrían participado en estas mismas labores, aparte de ellos dos? Sí, permítame, porque no tengo los nombres de memoria, sí, permítame claro. abrirme a la documentación. Bueno, en realidad en el anexo 2C de señores árbitros, en el anexo 2C, voy contestando mientras me alcanza la documentación porque desde mi recuerdo, a ver, en el anexo 2C de la oposición a la medida cautelar, ahí está explicado de alguna manera, tiene, digamos, 10 puntos, digamos, en la explicación, ¿no es cierto? Hay el ámbito de los servicios, quiénes participaron, cuál fue la experiencia de cada uno, etc. Y hay una introducción de cuál es la experiencia primero de HART y después cuál es la experiencia de todos los que participaron. Son varias personas las que participaron. Puntualmente, ¿no es cierto? En este caso, participaron, si mal no recuerdo, 3 o 4 personas, más allá de los señores Pinzón y Müller, y acá los tengo, ¿no es cierto? Primero fue... Empecemos con Pinzón y Müller. El doctor Palacín ha señalado que estas personas no tenían experiencia en la materia. Ya, Incluso ha señalado que uno de ellos tenía experiencia en aviones muy antiguos. Sí. ¿Quién comienzo? Son 3 personas. Voy a comenzar por Eduardo Ortiz y después sigo por las otras dos involucradas. Eduardo Ortiz. Eduardo tiene 25 años de experiencia en aviación, para empezar. Eduardo ha volado más o menos 11.000 horas de vuelo aproximadamente. Eduardo obtuvo su licencia comercial de piloto en el 79, o sea, es decir, no es un... Sí, adelante. o sea, no es decir, no es un junior, digamos, ¿no? Tiene su licencia en el 69. Luego fue instructor de seguridad, nada menos, ¿no? Instructor de seguridad aérea en el 81. Y luego después actuó como oficial de seguridad aérea en Venezuela. Posteriormente, después, completó un curso de prevención de accidentes aéreos en el Instituto de Seguridad Aérea. Y luego después, en 1994, se integró como piloto, volando diversas aeronaves. En el 97... ¿Qué anexo es, perdón, doctor? El 12. El 12. Anexo 12. De la oposición a la cautelar. En el 97... No, le pido que no continúe porque en realidad tenemos un problema de tiempo con el Cantuarias y no quiero abusar. No quiero abusar de... Ok, bueno, voy a abreviar. Después, uno de los más importantes es William Hacking, ¿no es cierto? William Hacking, que es uno de los principales elaboradores del reporte, tiene 40 años más o menos de experiencia en industria, tiene 8.000 horas de vuelo, en fin, ha sido miembro de Royal Navy. Es gente, ya ustedes lo verán, es gente destacadísima
tiene mucha experiencia tanto en seguridad como en manejo de helicópteros, porque inclusive Hacking fue piloto de helicópteros para Shell International. Además ha estado vinculado, bueno, Shell es una compañía de renombre, desde el 82, y ha estado vinculado a temas de helicópteros desde el 82. Y después tenemos a Mel Dunn, ¿no? Que es un aviation advisor que tiene 45 años de experiencia en la industria de aviación, y no solo en seguridad, sino también tiene un bachillerato en ingeniería mecánica vinculado a la aviación. Entonces, es gente de primera. Si uno ve la hoja de vida, gente de primera, pero además, no solo eso, sino que la pericia que hemos ofrecido en autos, usted ya tendrá la oportunidad de contrainterrogar, contraargumentar, va a pronunciarse sobre todos estos puntos, tanto sobre la idoneidad de Hart como sobre los hallazgos de la auditoría. Pero la condición sumar en lo cautelar, para lo que acá basta, son hojas de vida realmente impecables, que ya quisiera yo quiera tener 10% de los costos. A ver, técnicamente no hay más intervenciones, pero le concedemos mientras firmamos el acta. Sí, simplemente, señor presidente, que los dos últimos señores no los conocemos, nunca participaron, están creando pruebas inexistentes, están queriendo sorprender al Tribunal Arbitral. Los únicos auditores que vinieron acá al Perú son Eduardo Ortiz y Eduardo Pinzón. Pida usted a la Dirección de Migraciones el informe si estos señores han venido al Perú. Es falso que hayan participado en la auditoría. Es falso, es una prueba inexistente. Segundo, hasta donde nosotros conocemos, por eso hemos pedido las pruebas que ellos se han puesto, currículum debidamente documentado, con legalizado, que no lo quieren presentar, con la supuesta experiencia. Lo que nosotros sabemos por Venezuela es que el señor Ortiz fue purser de DC-3, no fue piloto de helicóptero, y el señor Müller, hasta donde sabemos, el colombiano, nunca se subió a un Sikorsky, no tiene una sola buena Sikorsky. Son personas que no tienen una experiencia. Y los otros dos señores no los conocemos, no vinieron al Perú, están mintiendo, claro, ante la desesperación de que los hemos agarrado con el tema de la violación de las normas de orden público, porque para mi colega quiere decir que cualquier ciudadano extranjero puede ir a hacer auditorías a Estados Unidos de millones de dólares con visa turista, se trae la platita y no comete ninguna violación a las normas norteamericanas. Quiere decir que para mi colega, de acuerdo a su formación jurídica, pueden venir extranjeros al Perú a hacer negocios, sin RUB, sin carnet extranjero. Doctor, era una breve intervención, ¿no? Bueno, solamente, señor presidente, habíamos terminado. Bueno. Por equidad le voy a conceder a su contraparte 2 minutos también para que diga lo que corresponda a su interés. No, solo quería decir que la resistencia a la medida cautelar o la oposición está... Solamente, brevemente, que en la carátula está quienes intervienen en la auditoría. No vinieron al Perú, pero eso no impide ser inteligentes, leer, analizar y ver hacer un trabajo juicioso. Acá dice, peer reviewed by David Jordan, Vice President, prepared by with intervention of, etc. Es decir, hay que venir al Perú para pensar, no creo, ¿no? Muy bien, señores. Muchas gracias, doctor Cantoria, muy agradecido. Muy buen viaje. Ya está firmada el acta por los árbitros.